La justicia célere, oportuna, es fundamental para que nuestro país se reactive y para que no haya también recesión económica. Es por esa razón, el día de hoy tenemos a un destacado expositor que va a compartir con nosotros cómo tenemos que gestionar los riesgos y le agradecemos mucho el tener la deferencia de estar con nosotros el día de hoy en este tan importante tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes y mucho gusto y gracias por la cálida bienvenida. Con el saludo especial tanto al doctor Cristian Hernández, así como al doctor Erwin García y finalmente la doctora Yesenia López. Y con el mayor gusto para compartirles hoy día este tema, este riesgo emergente, este riesgo que se está haciendo evidente y más aún en el sector público, la Corte Superior de Justicia, el Poder Judicial, por supuesto que el principal riesgo, me atrevería a plantear de entrada, es el riesgo psicosocial, que ahora veremos en detalle algunos aspectos en este contexto de coronavirus, que evidentemente ha generado otros elementos para poder compartir. Débora Kestel es la colega que dirige el tema de salud mental en la OMS. Ella recomienda a los gobiernos que actúen con empatía. Lo opuesto a la falta de empatía es un síntoma de psicopatía. Entonces, la empatía tiene que ser una cualidad humana que más que nunca, yo diría, en términos de la coyuntura pandémica que estamos viviendo, este es el momento donde debemos ampliar esa empatía para incluso ampliar más allá de nuestras familias o incluso de nuestras instituciones e incluso países. Tenemos que hacer una empatía global, yo me atrevería a decir, como seres humanos, y que es la cualidad que nos ha permitido vincularnos con otros seres humanos. Cuando éramos primates, por ejemplo, lejos de ver que podíamos sobrevivir peleándonos, confrontándonos, tirándonos piedras y lanzas, seguro en ese tiempo, empezamos a ver que algo podían tener ellos que nosotros podríamos también a su vez aportar, y entonces aparece todo lo que se conoce ahora como mercado. Esa empatía nos ha permitido hacer hordas, hacer tribus y atacar a los acerontas, las especies de esos tiempos, donde atacaban, por supuesto, a las hordas, y que juntos hemos podido sobrevivir a lo largo de la humanidad. Este es un momento de reflexionar y de actuar, porque, es decir, esa empatía nos tiene que llevar en el nivel de acción y decisión que nos corresponde. Como padres, ¿qué acciones estamos haciendo? No solo qué intenciones o qué aspectos nos gustaría generar en nuestro hogar, que ahora por riesgos psicosociales vamos a ver, se extiende la misión de la gestión de riesgos psicosociales también a lo que está pasando por el tema del trabajo remoto. Como directivos de las instituciones, como jefes de los equipos o de las áreas, ¿qué estamos haciendo colectivamente? Entonces, este es un momento porque esta pandemia va a traer muchas consecuencias también en la salud mental. Vean, está sucediendo un impacto masivo de miedo. He puesto en rojito el miedo porque es la emoción básica de supervivencia que tenemos todo ser humano y que ahora ha aflorado y que necesitamos comprenderlo. Es interesante cómo daña el sistema inmunológico, cómo lo debilita y finalmente nos hace más propensos. Por lo tanto, urgente considerar en toda gestión el miedo, la gestión de los miedos. Hay que hablar de los miedos. Los miedos no tienen por qué ser tema tabú en los hogares, en las instituciones. Hay subjetivos y hay objetivos, es decir, algunos simplemente se tienen que cambiar las cosas, las creencias incluso, de los miedos subjetivos para quedarnos solo con los miedos objetivos, que son miedos de supervivencia. Esta situación de preocupación, incertidumbre, estrés, entre otros, está emergiendo. Así que importante que, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Puente, Piedra y Ventanilla hayan considerado la gestión de los riesgos psicosociales como parte de la gestión diversa que seguro están haciendo en los distintos tipos de peligros que existen. Y en este caso me planteaba la pregunta, ¿qué trabajadores de la Corte Superior serían los más vulnerables a esta situación? Ya circunscribiéndonos a su institución. Y me preguntaba, e hice unas hipótesis que me quitaron el sueño, les debo confesar, porque es interesante. Ese ejercicio de empatía es fundamental y también nos permite vivir distintas vidas en simultáneo. Es enriquecedor desarrollar la empatía. Y vamos a compartirles así, calientito, como diría, cuáles serían mis hipótesis, porque esto hay que contrastarlo con el trabajo de campo, por supuesto. Trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial intra o extralaborales. Ellos son los que podrían ser vulnerables y podrían dañar su salud psicológica y mental.
Es decir, quienes han perdido a sus seres queridos o tienen algún familiar enfermo física o mentalmente. No hay que descuidar que la enfermedad no solo es física, biológica, es también psicológica, mental, psicosocial. 2, aquellos con enorme carga de trabajo, y ahí probablemente muchos se sientan identificados. Los expuestos, o sea, los trabajadores expuestos a conflictos interpersonales de los cuales a veces no hablan, no se dicen las cosas, como el acoso laboral, sobre todo cuando es psicológico, es soterrado, no hay forma fácil de evidenciarlo, entre otro tipo de violencia laboral. Quienes padecen de alguna enfermedad física o trastorno psicológico. Esto también hay que considerarlo. En muchas instituciones, muchos trabajadores, y es bueno poner las cosas sobre la mesa, eso es parte de ser adulto, de ser maduro. La mitad del problema se resuelve, lo dijo desde Albert Einstein, y lo dicen los médicos, lo decimos los psicólogos, la mitad del problema resuelto es poner el problema sobre la mesa, ser transparente, auténtico, honesto, maduro, valiente, etcétera, y poner los problemas sobre la mesa. Ya tenemos identificado el problema, eso va a ayudar en un 50% por lo menos. ¿Quiénes afrontan problemas familiares? Y no es que se tengan que meter en los problemas ajenos, como se suele enfocar esto, sino que se va a tener que, mediante los monitoreos de riesgos psicosociales, ver qué está pasando por el tema, insisto, de trabajo remoto. Entre otros, son las primeras hipótesis, el resto se va a confirmar con el trabajo de campo. Este trabajo de ver qué cosa estaría siendo necesario para poder dar pie a estas hipótesis es el trabajo de campo propiamente. Ahora que tenemos la Internet, que es fabulosa en amplio sentido de la palabra, hay muchos investigadores independientes que están dejando huella con sus comentarios, sus opiniones, sus investigaciones sobre todo, y se están planteando preguntas, por ejemplo, como ¿cuál es el rol de los intelectuales en este contexto de pandemia? Recordemos que es un contexto mundial, entonces todo hay que replantearlo. Todo hay que verlo con nuevos ojos porque algo tenemos que aprender mucho y tenemos que hacer algo para cambiar las cosas, revertir, protegernos, cuidarnos, etcétera, como humanidad, como aldea global, y hay que detectar cuáles son los factores que han estado generando esta situación y podamos finalmente buscar colectivamente. Esto no lo va a resolver un superhombre ni una supernación, esto tenemos que resolverlo colectivamente. Importante considerar que este tema de los factores de riesgo psicosocial son de verdad no solo emergentes, sino que con esta pandemia, que no es solo una cuestión biológica, insisto, sino es una cuestión sociológica, psicológica, tiene todas las áreas, por ejemplo, ya estamos viendo el número de desempleados que está generando. ¿Y esto cómo lo vinculamos con los riesgos psicosociales? Muy simple, si un trabajo es muy estresante, agobiante, desgastante, etcétera, o sea, con altos, si aplicamos los instrumentos, además, dicho sea de paso, los instrumentos no solo deben ser cuantitativos, si aplicamos los cualitativos, que veo que muchos diagnósticos no los están usando y que son finalmente los decisivos, entonces vamos a encontrar personas con ese estrés laboral, con ese síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado desde adentro, entre otros problemas, pero que no puede quejarse, pero que no puede buscar alternativas porque justamente el mercado laboral está difícil. Entonces es una cuestión distinta. O bien resiste a esa situación animadversa, dura con su salud, etcétera, antisalutogénica, o bien sale al mundo laboral donde el desempleo por esta situación de coronavirus está siendo también pandémico. Entonces, otra pandemia es justamente el desempleo, y esto al parecer va a ir creciendo. Entonces, por lo tanto, nos está planteando, estos tiempos nos están planteando retos grandes, que involucran a todos los seres humanos de una u otra manera.